Listo. Es un problema de Cande, entonces. Bien. Bien, le decía entonces. Bueno, dale, escucho a ver si hay pregunta, alguna duda con respecto a Bourdieu, a lo que estuvimos viendo. A ver si todos saben cuál es el problema del MIT. Si alguno tiene alguna duda con el problema de MIT, ¿sí? Se dirige a Secretaría Académica, le manda un mail y le pregunta. ¿Tá? Yo no lo voy a explicar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, sigamos. Vamos a ver eso. Dale, ¿alguna pregunta de Bourdieu? Vamos. Nada, profe, arranque, vamos, rápido. ¿Cuándo se sube la clase pasada? Pregunta. Y bueno, ahora yo estoy descargando porque dentro de las modificaciones que hizo Google no permite descargar los videos guardados. Entonces ahora el doctor Sánchez consiguió un programa por supuesto de dudosísima legalidad y dudosísimo origen y dudosísima procedencia, que permite descargar los programas de Google a pesar de que Google no quiera. ¿Tá? Es decir, ni pregunte de dónde lo sacó, ni cómo se llama el programa, nada. ¿Tá? Es un programa que vieron que cada vez que Google pone una restricción hay un señor que inmediatamente pone la forma de violar la restricción. Así que bueno, ya tenemos un programa que nos permite descargar lo que no se te dejan descargar. Así que calculo que hoy descargaré todo lo de Socio y todo lo de Anato, aprovechando que tengo ese programita. Una vez que lo tenga recargado, después ya de subirlo a YouTube. ¿Sí? Mientras tanto, YouTube no nos cobre, porque en cualquier momento también empieza a cobrar YouTube. Pues están todos viendo a ver qué provecho sacan de la pandemia. Bien, no, hay un montón de gente que quiere entrar, pero por más que yo apriete a admitir, no admiten. Bien. ¿Querés que lo ponga en...? Bien, entonces... ¿Querés que lo ponga en Facebook? Vamos a... Ahora yo lo pongo en Facebook. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. ¿Sí? Vamos a recordar algunas cositas de Bourdieu primero y después voy a hablar un poquito, tal es cortito el tema de estratificación social. ¿Sí? O por lo menos para marcar qué temas no nos pueden quedar colgados en Bourdieu. Discutimos la clase pasada el tema de capitales, hablamos de hábitus primario y hábitus secundario. Vimos las características de cada uno de estos hábitus. ¿Sí? Hablamos del hábitus primario, que se forma en la niñez, hablamos del hábitus secundario. Luego hablamos también del campus, el campus como espacios sociales estructurados, así los definimos. ¿Sí? No son necesariamente espacios físicos, sino que son espacios sociales, espacios de acción social. Seguramente leyeron que ahí Bourdieu propone no utilizar la clásica palabra de sujeto social y empezar a pensar en actores sociales, ¿sí? No en sujetos, sino en actores sociales. ¿Ah? Profe, perdón, a mí me había quedado una duda de la clase anterior. El tema del sentido práctico. Habíamos visto que estaba dentro de lo que es el hábitus, pero no entendí bien a qué se refiere con eso. El sentido práctico en Bourdieu es lo que en Bauman leímos como el sentido común. ¿Sí? El sentido práctico es esa experiencia que nos permite vivir el hábitus. ¿Qué quiere decir esto? Gran parte del hábitus está socialmente interiorizado. ¿Sí? Lo interiorizaron los padres, la familia, la escuela, la iglesia, fueron construyendo nuestro hábitus, ¿sí? Pero a su vez, a esa construcción externa, dice Bourdieu, se le va a sumar el sentido práctico. Es decir, se le va a sumar la experiencia de cada uno. Por eso el hábitus tiene esos distintos o diferentes niveles de ajuste, ¿no es cierto? Es decir, hay un hábitus que es común a todos los argentinos.
¿tá? El idioma, posiblemente la religión, posiblemente la forma de ser, el gusto por la comida, por qué se come, qué se toma, qué se bebe. Es común a los argentinos por una cuestión de hábitus primarios. Después está el hábito secundario, que también es muy parecido, por ejemplo, en la familia de uno o en el pueblo, que hablan más o menos igual, más o menos parecido, ¿sí? Y finalmente hay una parte del hábitus, dice Bourdieu, que es propia de cada persona, y ahí es donde aparece el sentido práctico. El sentido práctico es la experiencia de vida de cada uno, y eso sí es irrepetible de una persona a otra. Entonces, eso es lo que el sentido práctico es, digamos, para la sociología, lo único que podríamos considerar, dice Bourdieu, absolutamente individual. El sentido práctico es lo único que podríamos considerar. ¿Por qué? Porque el sentido práctico está formado por las experiencias de vida de esa persona. Es irrepetible, es irreplicable. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Perfecto. Y está muy asociado al concepto de sentido común. ¿Sí? Muy asociado. ¿Está? Bien. ¿Qué otra idea? Otra idea importante en Bourdieu. Cuando Bourdieu, uno de los libros más interesantes de Bourdieu, donde Bourdieu se acerca muchísimo a Durkheim, ¿y por qué decimos que se acerca muchísimo? Uno de los libros más importantes de Durkheim es Las reglas del método sociológico, ¿sí? Donde Durkheim trata de resumir, de presentar la idea de cómo debe realizarse, cómo debe hacerse la sociología para que sea una ciencia. Bourdieu retoma esa idea y junto con Passeroux, que es un colega de él que han publicado mucho juntos, publican un texto muy interesante que se llama El oficio del sociólogo, donde Bourdieu trata de hacer algo parecido a lo que había hecho Durkheim, es decir, darnos las pautas con las cuales un sociólogo debe trabajar. ¿Sí? Justamente una de las frases más lindas de Bourdieu está en El oficio del sociólogo, cuando Bourdieu dice que la sociología es una ciencia que incomoda. ¿Sí? La sociología, dice Bourdieu, para estar bien hecha tiene que molestar al establishment, tiene que molestar a los representantes del poder, tiene que representar al tiene que molestar al status quo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sociología tiene que ser crítica y si es posible molesta, dice él. Por eso él dice que la sociología, cuando está bien hecha, es una ciencia que incomoda, una ciencia que molesta. ¿Ah? Y en ese texto, en El oficio del sociólogo, Bourdieu nos presenta lo que él llama los principios de la sociología. ¿Los leyeron en el librito? Hola. Tierra llamando a estudiantes. No, yo no tuve tiempo de ese todavía. Bueno, serán castigados. Bien. Conocerán la ira de Dios. Bien, a ver, vamos a ver cuáles son esos principios que teníamos que ver. Vamos a abrir el texto. Así puedo escribir un poco. Bien. Vamos a ir viendo, no me los acuerdo en qué orden están, los voy a ir tirando a medida que me los acuerde. Y primero nos habla del principio de no conciencia. Voy a compartir. ¿Sí? Vamos a hablar entonces del principio de no conciencia. ¿Qué es el principio de no conciencia? El principio de no conciencia es es de la primera, no sé si es el nombre primero, pero es
una de los 4 principios, donde Bourdieu nos dice, debemos aceptar, asumir, pensar que el sociólogo que cuando el sociólogo estudia un tema social, debe pensar que los actores sociales no son conscientes de la situación social en la que viven. ¿Qué quiere decir? Que la explicación que puede darte un sujeto, un actor social, con respecto a su situación social, no es la información que vos estás buscando, sino que es la información que vos vas a tener que procesar para entender qué es lo que está pasando. A ver si lo puedo explicar. Si yo hago una entrevista y le pregunto a la gente por qué cree que a los chicos le va mal en el colegio, la respuesta que la gente me dé no es la explicación de por qué a los chicos les va mal en el colegio, me dice Bourdieu. La respuesta que la gente me dé es lo que yo tengo que interpretar para después entender por qué a los chicos les va mal en el colegio. ¿Por qué? Por este principio de no conciencia. Es decir, el actor social no es consciente del papel social que está representando. Entonces yo no puedo esperar que él me dé las respuestas a la problemática social. Él me puede dar información para que yo después, cuando la analice, ¿sí? Pueda entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Esto se ve mucho por ejemplo, en los estudios sociales de violencia, tanto de violencia familiar como de violencia de género. ¿Sí? Es decir, la víctima de violencia familiar o de género no te puede explicar por qué es víctima de violencia. Cuando ella o él o la persona te explica por qué es objeto de violencia, no te está dando la solución, te está dando el material para que vos, una vez que lo interpretes, puedas encontrar la solución. Eso es lo que nos dice Bourdieu cuando nos habla del principio de no conciencia. Es decir, el actor social no es consciente de la situación social en la que se encuentra. ¿Sí? Entonces, primer principio, principio de no conciencia. Segundo principio. Segundo principio. ¿Sí? Principio de ruptura con lo natural. Ya este principio lo hemos visto varias veces, ¿sí? En muchísimos sociólogos, ¿sí? En muchísimos sociólogos. La sociología ni desde lo natural, ni desde lo genético, ni desde lo teleológico. No. Todas esas explicaciones no son aptas para el sociólogo. Ahí Lucía Álvarez pregunta por qué se da el primer principio. ¿Por qué se produce? Porque el actor, lo que dice Bourdieu es cómo nuestro accionar social, es decir, ¿qué es lo que guía nuestro accionar social? A ver, piénsenlo ustedes, a ver si ustedes me pueden dar la respuesta. Ahí vengo, 2 minutos. El segundo es principio de ruptura con lo natural, que sería una forma de desnaturalización, que ya lo vimos en Bauman, ¿recuerda? Principio de ruptura con lo natural. El sistema, el que están preguntando si puede entrar alguien más, no sé cómo pudo entrar un 101. Teóricamente, en esta restricción que ha puesto Google, no voy a profundizar. A veces entra uno porque como estoy, hay 101 porque yo estoy presentando y ocupo 2 lugares.
El que presenta ocupa dos lugares. Yo tengo un lugar que ocupa mi pantalla y el mío. Pero visitantes hay nada más que 100. Por eso figura 101 arriba. Cuando yo deje, miren, si yo dejo de compartir, ahora hay 100, ¿ven? ¡Ting! Si yo vuelvo a compartir, ahora hay Lo que 101. pasa, Diana, que son 97 estudiantes y somos 3, Carlos, Lucas y yo. No, pero Lucas no está, ¿eh? ¿Dónde está Lucas? A Lucas no lo dejó entrar. Lucas no llegó a tiempo. Bien. Bien, entonces, decíamos, principio de ruptura con lo natural. También lo vimos en muchísimos sociólogos, en todos los sociólogos, ¿sí? Esto de que no podemos explicar desde lo natural, nada tiene una explicación en el origen de las cosas, nada tiene una explicación en lo genético, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Gente. Sí, Sí, sí. sí. Muy bien. Yo estoy buscando, me quiero fijar a ver en qué orden se los da en el texto. Primero es la ruptura con el sentido común. Claro, y después agrega dos más que ya conocemos. La ruptura con el sentido común es básico. Fíjense que está repitiendo muchísimo, ¿no es cierto? Es decir, él nos va llevando. El accionar del primer. ¿Por qué aparece la primera ruptura? ¿Por qué esto de la no conciencia? Piensen lo siguiente. ¿Qué es lo que nos hace movernos en la sociedad? ¿Qué es lo que nos acompaña cuando nos movemos en la sociedad? El sentido común, ¿sí o no? Sí, sí. Sí. Muy bien. Ahora, el sentido común, una de sus características es que es autoverificable, ¿sí? Entonces, mientras yo me mueva motivado por mi sentido común, guiado por mi sentido común, no voy a percibir la situación social en la que me encuentro. Me va a parecer que eso es lo lógico, que esa es mi vida, que así es la situación social en la que yo me debo mover, porque mi sentido común así lo acepta. Entonces yo como actor social, es como, la idea es, imagínense un actor, ¿tá?, que no es consciente de que está en una obra. Entonces, claro, él representa el papel y cree que el papel es lo que él tiene que representar. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan esa película del señor que vivía en una cúpula y lo filmaban por televisión? ¿Sí? Es decir, que él creía que esa era su sociedad, esa era su vida. ¿Sí? Él no era consciente de lo que estaba pasando. ¿Ah? El sentido común no es consciente de lo que está pasando. Por eso los actores de Truman Show, exactamente, ahí me salió la palabra. Por eso los actores sociales no son conscientes. No son conscientes. Aún más, llévenlo a extremos, ¿no? Lean en los diarios cuántas veces hay personas víctimas de mujeres, sobre todo víctimas de violencia, tanto violencia de género como violencia familiar, que durante años de violencia siguen diciendo que no son víctimas de la violencia. ¿Ah? Fíjense a qué nivel puede llegar esto de la no conciencia, ¿no es cierto? Es decir, señoras maltratadas, golpeadas, agredidas durante años, y en las entrevistas siguen diciendo que no son víctimas de violencia familiar. ¿Sí? O que se lo merecen, o que algo hicieron, o que es su deber como esposa el cuidar a su marido. ¿Sí? Fíjense, ¿no?, al nivel que puede llegar esta idea del principio de la conciencia, ¿sí? Donde una persona golpeada puede seguir diciendo que no es víctima de violencia. ¿Ah? O donde una persona pobre puede seguir diciendo que es responsable él de su pobreza nada más. ¿Ah? ¿De acuerdo? Es decir, Lo que a mí me genera duda es por qué esa persona
no sabe, digamos, no es consciente de que... Porque el sentido común naturaliza. Entonces, si esa persona, imagínate El una hábitus señora, también. imagínate una señora, ¿sí? Que de niña vio a su padre golpear a su madre, ¿sí? Y se crió en ese ambiente, ¿sí? Cuando su marido le pega a ella, ¿su sentido común va a reconocer en eso una violencia o va a reconocer la normalidad de su vida? Su sentido común va a reconocer la normalidad de su vida, un sentido común va a decir, bueno, esto fue siempre así. Mi abuela se levantaba a lavar los platos, nadie la ayudaba. Mi mamá se levantaba a lavar los platos, nadie la ayudaba. Yo me levanto a lavar los platos y que nadie me ayude es normal, es lo que tiene que pasar, Claro. porque es lo que hace 3 generaciones que vengo viendo. ¿Sí? Es decir, el sentido común autoverifica, y cuando autoverifica, normaliza y no discute. Claro, ¿Sí? Gracias. Segundo, vos no sos, cuando vos, ¿sí? Hoy en día, sigamos tomando el ejemplo del feminismo y las mujeres, que es un ejemplo que estamos fácil de analizar, ¿no? Durante años las mujeres se depilaron, hicieron régimen, se cuidaron, que las pinturitas, porque, y te decían, es normal, es natural que la mujer haga esto. ¿Sí? Tengo que estar depilada, pintada, flaca, linda, prolija, ¿sí? Tengo que, como si fuera, si no lo hago me voy a enfermar, me voy a morir o algo terrible va a ocurrir. ¿Cuánto tiempo tardaron la mujer, en este caso, en tomar conciencia de que todos esos tengo que eran construcciones sociales? Años. Y todavía hay señoras que no toman conciencia. Y cuando vos le preguntás, señora, ¿pero por qué se depila? Porque la mujer, ya dentro de poco, alguna te va a decir, no, hay un gen de adicción a la cera depilatoria. ¿Sí? Es decir, una mujer va caminando por la calle y ve ¡ah! Y ya se hace tira de cola porque no puede subsistir, ¿sí? Sin depilarse. No, es más fuerte, o tiene cavado o muere. ¿Sí? Bueno, ese proceso es un proceso social, pero llevó años que las mujeres tomaran conciencia. Es decir, conciencia o los chicos que van a la guerra. ¿Tá? Los chicos que van a la guerra en todo el mundo, ¿no? Los miles de chicos que mueren en las guerras, ¿tá? Y ellos consideran que están cumpliendo un deber social importante, es decir, no son conscientes, ¿sí?, de la situación que hace que un país o una sociedad o un grupo o una empresa o lo que sea envíe chicos a la guerra. Profe, sí. ¿Y si es por obligación también cuenta como... Si vos la obligación, muchas cosas, pero si vos la obligación, chica, claro. si vos sentís, fíjate de vuelta, volvamos al principio de no conciencia, si vos sentís que tenés que aceptar la obligación, ya está, ahí hay un principio de no conciencia. Claro. ¿Entendés? Es decir, si vos decís, yo tengo que ir a la guerra por mi país. De chica te obligan a, no sé, usar tal ropa, cortarte el pelo, todas esas cosas. Exactamente, pero si vos lo aceptás después, a lo que voy es, esas chicas van a poder decir, esto fue una construcción y a mí me gusta el pelo corto porque mi mamá me lo cortó. No va a poder decirlo. Ella va a sentir que le gusta el pelo corto y no entiende por qué. Eso es lo que nos dice Bourdieu, ¿sí? ¿Tá? Por eso dice que el sociólogo no tiene que aceptar ese principio de no conciencia. El sociólogo tiene que tiene que aceptar el principio de no conciencia. Es decir, cuando vos entrevistás a una persona, vos tenés que estar pensando siempre, esta persona no sabe de lo que me está hablando. Lo que me está diciendo es lo que yo después voy a interpretar para entender qué es lo que le está pasando. Entonces, cuando mi abuela me dice, es normal que la mujer lave los platos, yo no tengo que aceptar eso como explicación. Lo que tengo que decir es, mira vos, una mujer reconoce, es decir, yo lo que tengo que ver es, en el discurso de mi abuela, descubrir la construcción social del rol femenino en las sociedades europeas y americanas descendientes de europeos.
cómo se ha construido en esas sociedades lo femenino como concepto desde hace 200 años. Es decir, el discurso de mi abuela no es la explicación, es la herramienta que obtengo para encontrar la explicación. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Cuando gracias. le pregunto a un alumno por qué le fue mal en el parcial, su respuesta no es por qué le fue mal en el parcial, es lo que él me está diciendo, es lo que yo voy a tener que interpretar para descubrir por qué le fue mal en el parcial. ¿Sí? Bien. Y después nos queda el último principio, que es el principio de primacía de las relaciones. Cuarto, principio de primacía de las relaciones. Hay algo en lo que Bourdieu insiste justamente en el oficio del sociólogo, que es tener realmente un distanciamiento entre el sociólogo con respecto a el objeto de estudio, digamos, a qué unidad de análisis qué va a estar analizando, si va a estar analizando el feminismo, la pobreza, algunos de los ejemplos que estamos trabajando. Es decir, se tiene que distanciar, se tiene que alejar. Por eso está la cuestión esta del objetivismo, ¿no? Que habíamos visto, de alguna manera, trata de, por un lado, separarse, ¿no? Y que sea un objeto de estudio. Por eso todas estas cuestiones, frente a quién se está estudiando, cuál es la problemática que se está estudiando, poder distanciarse. Entrevistar, toda la metodología, esto tiene que ver con la metodología, ¿no? que va a usar, para poder estudiar y luego analizar, es decir, va a registrar y va luego a analizar cómo se dan esas relaciones. Bien. ¿Qué es el principio de primacía de las relaciones? Él lo que nos está diciendo es que tenemos que aceptar, y ahí Bourdieu se acerca mucho a Durkheim, tenemos que aceptar que existe una realidad social, ¿sí? Una realidad social que está por encima de la propia interrelación de sujetos, sino que hay una relación más grande por arriba. ¿Sí? Es decir, que no debemos analizar lo social como las relaciones intersubjetivas entre sujetos, sino pensarlas como relaciones de un orden más alto, es decir, relaciones de un orden social más elevado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si Juan y Ana se casan y yo explico el casamiento de Juan y Ana a partir del amor que Juan y Ana se casan y del compromiso de la familia y del compromiso de los hijos y del compromiso de crecer juntos, ¿sí? No estoy haciendo un buen trabajo sociológico, porque estoy explicando el casamiento de Juan y Ana a partir de la relación entre Juan y Ana. Bourdieu nos dice, no, usted tiene que pensar que el casamiento de dos personas se tendría que explicar por fenómenos sociales más generales. Hay una realidad social que está por encima de que Juan y Ana se amen. ¿Sí? Una realidad social que genera la idea del matrimonio, la idea de la familia, la idea de... Es decir, todo eso no puede estar explicado en la simple relación entre esa pareja. Eso tiene que estar explicado por una realidad social que sobrepasa eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ahí Bourdieu está muy, pero muy cerca de Durkheim, de la idea de hecho social. ¿Por qué? Porque esta idea del principio de las relaciones incluye el concepto de anterioridad. Bourdieu lo dice,
cualquier situación social debe ser vista a la luz de las situaciones sociales anteriores a ella. Y esa idea de la anterioridad es fuertemente durkheimiana, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, perfecto. Muy Sí, bien. pero también tiene que ver como hoy también otro fenómeno sería el por qué no hay tantos casamientos, ¿no? También hay una realidad social diferente que habría que estudiarla y no porque yo tengo 4 hijos, dos están en pareja, uno ya tiene 3 chicos y no se les ocurre casarse. Es decir, voy a analizar por qué Guillermo María no se casa, no voy a tratar de entender qué es lo que pasa que una determinada generación no se está casando, ¿no? Están en pareja. ¿Qué ha pasado con este sentido del concepto de matrimonio? ¿No? Bien. Profe, el hecho Sí, de decir la anterioridad sería como que que por más que Juan y Ana se casen ahora, el concepto de casamiento viene desde antes. ¿A eso hace Claro. referencia? claro, es decir, que la idea del casamiento no surge en esa relación entre esas personas. Tiene un concepto, tiene una existencia social previa. Ah, Tiene una perfecto, sí, sí, sí. existencia social previa. ¿Está? Sí. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de clases sociales. Vamos a ver un poquito de clases sociales. Porque tenemos que acotar las clases, lamentablemente. No nos podemos extender mucho como hacíamos antes. Ya avisé en Facebook, ¿eh? Bueno. Bien. Bien, perfecto. El tema de clases sociales lo vamos a ver en el texto de Giddens, de esta estratificación social, que ya le fuimos marcando cuáles eran en Facebook los títulos del texto, porque fueron preguntando varias veces qué había que leer y que no. Vamos a hacer un planteo de los puntos más importantes para analizar la cuestión de las clases. Bien. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de clases sociales. ¿Está? La idea en realidad no vamos a hablar de clases sociales, vamos a hablar de clases sociales, pero dentro de un tema más amplio, que es el de estratificación social. Desde el origen de las sociedades orgánicas, es decir, las sociedades formadas por individuos diferentes que se asociaban con fines comunes para la producción de bienes materiales, nos diría Marx, ¿sí? Se establecen esas relaciones de producción y esas relaciones de producción, momento que vos te... incluidas las relaciones de dominación propias que ya habían sido descritas también por Weber, van a dar origen a lo que se denomina la estratificación social. Se fue. Fue Carlos. Ahí está. Profe, yo muteado. no escucho, no sé si soy yo. Estás Ahí me estás desmutié, ahí me desmutié. Esa estratificación social lo que va a hacer es que la sociedad se divida en estratos
en capas, con mayor o menor participación en la dominación, con mayor o menor participación en la obtención de beneficios, con la menor o mayor participación en la adquisición de derechos. Carlos, no se te escuchó. Y todavía no estoy hablando estoy hablando de estratificación por ahora, ¿sí? Bueno, pero no se entendió, quedó cortado. Bueno, entonces, queda claro que la estratificación social parte a partir es decir, se origina a partir de la distribución social, ¿sí? Y esa estratificación, ¿ahí estoy compartiendo? Sí. Sí. Esa estratificación social ¿tá? Va a dividir a la sociedad en estratos, donde los individuos, estratos quiere decir capas, ¿sí? Capas, ¿sí? Capas superpuestas, esos son estratos, ¿sí? Esos estratos, entonces, los individuos que se muevan en esos estratos van a tener diferente acceso a los derechos, a los beneficios, a los bienes materiales, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. A ver, espérenme un segundito. Ya estoy con ustedes, ¿eh? Vamos a ver, por ejemplo, que hay una forma de estratificación que es la esclavista. Vamos a ver que hay otra que es la de castas. Vamos a ver cómo algunas, no quiero adelantarme, pero para ir, y dónde va a estar también la estratificación en clases. Vamos a ir viendo cuáles son las diferencias, cuáles permiten la movilidad, ¿no es cierto?, que es uno de los temas que después va a abordar Giddens, que es interesante cuando habla de la movilidad social ascendente, o también, bueno, se puede dar la movilidad social, en el caso de las clases, descendente, ¿no? Pero en algunas culturas, por ejemplo, siguen existiendo, en el caso, por ejemplo, de las castas, ¿no? Es una forma de estratificación social. Lo interesante que ahí que comentaba Elena es la estratificación social primitiva partía de hechos sociales, en general cristalizados, donde por tradición se indicaba a qué clase pertenecía cada persona, a qué estrato pertenecía cada persona. Así tenemos algunas, van a leer en el texto de Giddens, algunos criterios de estratificación primitiva, como pueden ser el sistema de castas en la India, como pueden ser los viejos sistemas de esclavitud, como pueden ser los sistemas feudales. Lo llaman estados, ¿no? De acuerdo. Fíjense que en todos esos sistemas, de alguna manera u otra, era la ley, la religión o la fe la que marcaba a qué estrato pertenecía cada uno. ¿Sí? Cuando uno nacía por ejemplo, en el periodo feudal, donde teníamos los diferentes estamentos feudales o estados, la nobleza, el clero, bueno, cada uno pertenecía a un estamento y en ese estamento se podía nacer, después ya uno podía comprar los títulos de nobleza, uno podía acceder a títulos de nobleza por matrimonio, por ejemplo. En la esclavitud un esclavo podía ser liberado o no, pero digamos que las condiciones estaban prefijadas por la ley de cada uno de esos estratos sociales. En cambio, por eso vamos a hablar de en cambio, las clases sociales
fíjense que se establecen en una sociedad moderna, capitalista, en países donde casi todas las constituciones que estudien de todos esos países, el primer renglón arranca diciendo todos los hombres nacen iguales. Quiere decir que las clases sociales es un sistema de estratificación social que aparece en sociedades donde se considera que no hay estratos. Miren ustedes qué interesante. ¿Está? Es decir, que las clases sociales no están fijadas por la ley, están fijadas por las relaciones de producción, nos dice Marx. Están fijadas por el hecho de acceder o no a los bienes de producción. Quiere decir que en el capitalismo, en la modernidad, las clases sociales están asignadas por la distribución de capitales. Y ahí incluimos el concepto de Bourdieu, dije de capitales, de todos los capitales. En el texto de Giddens vamos a encontrar que, por un lado, cuando habla de Marx, va a hablar de determinado capital. Y él, en su caracterización, va a agregar algo que tiene que ver con las calificaciones o las cualificaciones que él habla, que sería, acá estamos, el texto de Giddens no toma el concepto de capitales de Bourdieu, pero nosotros sí podemos, por eso lo pusimos después, que otras veces no, pero bueno, desde el año pasado incorporamos lo de Giddens después de Bourdieu para que ustedes puedan reconocer cómo en lo que Bourdieu habla de estos espacios sociales se ponen en juego los distintos capitales, y no solamente el capital económico del que hablaba Marx, o lo que él, Giddens, mencionando a otros autores, habla de las calificaciones o las que serían un poco las certificaciones, sería un poco lo que habla del capital cultural. ¿Mm? Bien. Y es importante en Giddens entender que Giddens lo que nos va a proponer es romper, cuando hablamos de clases sociales, casi todos estos sistemas de estratificación social son lo que podríamos llamar sistemas de estratificación social, ¿sí? Discrecionales. ¿Qué quiere decir que sean discrecionales? Aún más, también la división marxista de clases sociales es discrecional. ¿Qué quiere decir que un sistema sea discrecional? Los que hicieron elementos de estadística, los que están haciendo elementos de estadística me pueden ayudar. ¿Se acuerdan que eran las variables discretas? Las variables discretas son aquellas que toman determinados valores y entre dos valores determinados no existe nada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es decir, fíjense que en un esquema de clases discrecionales, un individuo está en una clase o está en otra. Y no hay forma, es decir, hay una serie de características en esta clase, ¿tá?, que hacen que entre esta clase y esta no haya nada. O estás acá o estás acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe, sí. Es como, a ver, para los que saben pintura, ¿sí? Los que saben pintura, yo acá puedo tener un cuadradito azul y acá puedo tener un cuadradito rojo.
y decir, entre el azul y el rojo no hay nada. No existen colores entre el azul y el rojo. ¿Va? Sí, sí. Sí, sí. Y para los que saben música, yo acá puedo tener un do. Un do. Acá. Ay, no, acá no, acá. Puedo acá tener un do. Y acá puedo tener un re. ¿Va? Y decir entre el do y el re no hay nada. ¿Sí? Alguno que rompa mucho podrá decir en el medio hay un do sostenido. ¿Sí? Pero nada más. ¿Está? ¿De acuerdo? Pero ven que hay saltos. Esto es un esquema discrecional. Por ejemplo, uno podía ser esclavo o podía ser amo. En el medio no había nada. ¿Sí? Muy bien. En cambio, Giddens, también Bourdieu, nos van a proponer un esquema de clases sociales gradacional. ¿Qué quiere decir que sea gradacional el esquema de clases? Que entre dos puntos, entre dos clases sociales, reconocemos infinitos puntos, ¿sí?, de azules que pasan por el violeta y terminan en rojo. ¿Está? ¿De acuerdo? E infinitas longitudes de onda entre el do y el re. ¿Está? Eso es un esquema gradacional. En estadística, ¿qué tipo de variables serían gradacionales? El continuo. Las variables continuas, exactamente. ¿Está? Las variables continuas. Entre un valor y otro existen infinitos valores intermedios. Entre el blanco y el negro hay infinitos tonos de gris. Infinitos. Y siempre puedo agregar un gris más clarito o un gris más oscurito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y eso ocurre, nos dice Giddens, con las clases sociales. ¿Ah? Nos habla de esos infinitos valores que atraviesan la escala. Bien. Entonces, de por sí Giddens, ya cuando empieza a hablar de clases sociales, volvamos al esquema marxista. Marx nos había hablado de cuántas clases sociales importantes reconocía Marx. 2, la burguesía y el proletariado. Ya de por sí Giddens va a proponer un esquema con 3 grandes clases sociales. La clase alta, la clase media y la clase baja. ¿Estamos? Entonces uno dice, bueno, si yo me quedo con esto, todavía estoy en un esquema bastante discrecional, es decir, tengo 3 saltos en la estratificación social. Sí, pero ahora Giddens empieza a agregar matices. Es como que empieza a mezclar los negros y los blancos. Empieza a mezclar, a fabricar grises, semitonos, colores en el medio. Porque él nos dice la clase alta, que por supuesto la vamos a relacionar al concepto marxista de la burguesía. Y es posible que en la época de Marx hubiera nada más que 2 clases sociales, en el industrialismo temprano, pero pensémoslo en la actualidad. Esta burguesía, que representa a la clase alta, dueña de los bienes de producción, nos dice que se va a subdividir en 2 grupos. La vieja clase alta, o la clase alta tradicional, ¿tá?, en general asociada a la propiedad de la tierra, ¿sí?, en Europa asociada a los títulos de nobleza,
¿Sí? ¿De acuerdo? A familias, familias fundadoras. ¿Sí? Y la nueva clase alta, asociada al capital industrial, rayita financiero. ¿Sí? Es decir, fíjense que estamos hablando de una clase de la burguesía, es decir, de los dueños de los bienes de producción. Pero dentro de esa clase tenemos una que, además de ser dueño de los bienes de producción, tiene todo el capital simbólico, diría Bourdieu, todo el capital simbólico que ese poder le acredita, los dueños de la tierra, de los apellidos tradicionales, de los apellidos fundadores, los títulos de nobleza, ¿sí? Que no valen plata, pero tienen capital social, tienen capital simbólico, ¿sí? Y la nueva clase alta, que Los que se llamaron en una época los nuevos ricos. claro, es decir, lo que la vieja clase alta llamaría grasas con plata. O nuevos ricos, más Es vale. decir, gente que tiene plata, pero ¿qué le falta? Le falta el poder simbólico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos la clase baja. La clase baja también ya fue definida por Marx. Esto está perfectamente asociado al proletariado. Y si logramos ya pensar esta asociación, pensemos en qué características tenía la burguesía. ¿La burguesía era dueña del capital? ¿Sí o no? Era dueña del capital, ejercía la explotación, es decir, que se apropiaba de la plusvalía, y esta plusvalía le permitía la acumulación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, profe, sí, sí. Y ahora vamos a ver las características del proletariado, a ver si las recordamos. ¿Sí? ¿Qué tenían para vender? Vendían la fuerza de trabajo, la fuerza de producción, a cambio de la fuerza de El salario o la fuerza. ¿Mm? Fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo o salario. Muy bien. Dentro de esta clase baja, Giddens vuelve a agregar los tonos de gris y nos dice, tenemos una clase baja, no, con rojo no, blanco, rojo no. Tenemos una clase baja alta, clase baja alta, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí. Esta clase baja alta está integrada por los empleados, fíjense que ya usamos la palabra, ¿no? Empleados, es decir, son asalariados, asalariados, viven de su salario, son empleados, ¿sí? Empleados con ciertas calificaciones. Por ejemplo, ¿quiénes podrían ser empleados con calificaciones? Maestros, enfermeros, plomeros, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Personas que tienen calificaciones. Fíjense, ¿qué nos diría Bourdieu?
Acá estamos sumando la idea de qué tipo de capital, qué tipo de capital representarían estas calificaciones. ¿El capital qué? El capital cultural. ¿Subjetivo? No. Es decir, son personas que no tienen ningún tipo de capital económico, solamente pueden vivir del empleo, es decir, del salario, pero tienen un capital cultural. Saben hacer, saben enseñar, saben limpiar una herida, curar una persona, han tomado... Ojo, no confundamos con los enfermeros profesionales, ¿eh? Eso iba a decir, ¿no tendrían un título los enfermeros y eso no sería un capital Hay institucional? dos tipos de enfermeros. Vos tenés los enfermeros y tenés lo que se llama licenciados en enfermería, ¿sí? Es un título profesional que lo vamos a poner ahora en otro lugar. Pensemos acá en los enfermeros a la antigua, ¿sí? ¿De acuerdo? Claro, un maestro también sin título sería. Un maestro, claro, con su título de... su De nivel título, secundario, póngale. Claro, un maestro de secundario o un maestro de primario, nada más que con su título de magisterio, ¿sí? El magisterio de 2 años, o antes cuando era, no, en el secundario se daba. Vamos a aclarar algo. Todos los ejemplos que va a ir dando Giddens toma todo el fenómeno de un momento de la situación de crisis laboral de Inglaterra. Esto, por eso algunos me decían, podemos leer, pueden leerlo, hay mucho, está todo basado en la sociedad inglesa. Por eso, para tener en cuenta. Y para recordar, porque alguien recién habló de capital subjetivo. Dentro de los capitales estaban, ¿se acuerdan bien? Dentro del capital cultural podemos ver distintos tipos de capitales, por si quieren después usar el tema de los los capitales cultural de Bourdieu. Recuerdan que puede ser objetivo en el sentido de hay una certificación, esta calificación puede o no estar certificada. Entonces puede ser por la experiencia que tiene la persona, subjetiva, o puede ser objetivado por algún tipo de certificación de saberes, ¿sí? Bien. A esta también acá podemos poner oficinistas. Oficinistas, un oficinista que sabe escribir a máquina, que sabe manejar el Word, que sabe navegar en Internet. ¿Ah? En general, Giddens utiliza, y hoy en día se usa en todo el mundo, pero Giddens fue el padre de la idea, la denominación de empleados, porque son empleados, recordemos eso, empleados de cuello blanco, white collar en inglés, cuello blanco. ¿Qué quiere decir que sean de cuello blanco? Porque eran los que iban a trabajar antiguamente, en la década del 70, del 60, en camisa y corbata. Profe, ¿eso no es la clase media? No. La clase media la vamos a ver después. ¿Está? Ah, ok. Acá estamos hablando de empleados, siempre empleados, ¿sí? Hay algunas cuestiones que van a ir apareciendo, que vamos a hacer hincapié en qué posibilidades, si se recibe un salario, si tienen posibilidades de acumulación. Estas son cosas que van a ir apareciendo. Y bueno, supongamos que tienen que hacer un trabajo y justificar a qué clase pondrían determinados actores sociales. Bueno, van a tener que justificarlo, ¿no? Por ustedes, utilizando todos estos criterios que vayan estableciendo. Pero son construcciones teóricas, ¿no? Las clases. Puede ser que, bueno, ahora vamos a ver cuando veamos clase media, que en algunos casos puede haber escasas diferencias como para tipificar, son tipos. ¿Sí? Ahí tenemos la clase baja, ¿sí? Son empleados sin calificaciones. Los llamados de cuello azul. Claro, Zabaleta ya me spoilea porque Bueno. Estos llaman de cuello azul.
porque originariamente eran los que iban a trabajar de Overol. overol, es decir, de overol, sí, con esos equipitos azules, ¿sí? ¿Está? Mameluco, dice ahí otro. Mameluco, el mameluco azul. El mameluco es la palabra castellana para overol, ¿sí? Acá, Profe, justamente ¿qué- tomando la idea de cuello blanco y cuello azul, Eva Duarte acuña el término descamisados para referirse a los trabajadores que iban a trabajar no en camisa, sino en overol. ¿Está? ¿De acuerdo? Y por eso acuña el término descamisados, que tiene la misma significancia que el término cuello azul en Giddens. ¿Sí? ¿Está? Entonces, acá dice, ¿qué sé yo qué dice? Dice albañiles, operarios fabriles, los operarios en las fábricas. ¿Mm? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Bien. sí, Profe, pero esos tampoco tienen o sea, no tienen una calificación porque en definitiva saben hacer, por ejemplo, el que trabaja en una fábrica. Sí, pero vuelvo a lo mismo, es una calificación mínima. ¿Sí? No estamos hablando del técnico que trabaja en una fábrica, sino estamos hablando del tipo que en la fábrica acarrea los fierros y los mete adentro de la prensa. Después está el que maneja la prensa, que ya tiene una claro. calificación. ¿Está? Pero el tipo que va y se echa al hombro los fierros y lleva los fierros hasta la prensa, lo único que tiene que hacer es tener fuerza para llevar los fierros hasta la prensa. ¿Sí? ¿Está? Claro, los peones de Un la camillero también podría ser. ¿Cómo? Un camillero, por ejemplo, de un hospital. En un hospital, sí, el camillero, una ordenanza de maestranza que se encarga de la limpieza, ¿sí? Las mucamas sin calificaciones. Ojo que hay. No el personal, por ejemplo, de limpieza de quirófanos. ¿Ya? El personal de limpieza de quirófanos es personal altamente especializado que tiene que tomar cursos y saber de microbiología y saber de desinfectantes, ¿está? Es decir, pasaría a ser un operario de cuello blanco, ¿sí? ¿Está? Claro, antiguamente en los hospitales las enfermeras arrancaban como mucamas. También, hace muchos años, ¿no? Eran monjas y entonces iban a cumplir tareas de asistencia a los enfermos en los hospitales, pero no habían tomado curso de enfermería, habían tomado curso de monjería. Eran monjas, ¿sí? Y aprendían a fuerza de equivocarse, digamos. Decirle, ay, ¿cómo? Permitime agregar un comentario que escuché hace muy poco, que en la Escuela de Enfermería surgió hace no más de 10 años, reconocida nacionalmente a raíz de que Menem en su momento estuvo internado por una cirugía seria cuando era presidente y valoró tanto a las empleadas, las enfermeras, que ahí aprovechó la que sería la jefa de enfermeras de la ciudad de Buenos Aires o algo, una especie de sindicalista, a aprovechar y decirle, bueno, tanto que valoró usted el esfuerzo de esas enfermeras, oficialícenos, profesionalícenos, porque si no, no tenemos reconocimiento. Bueno, ¿hasta qué punto se llegó a tener que forzar a algo que antes se consideraba menor, ¿no? La lucha del cuerpo de enfermeras y enfermeros, porque hay muchos enfermeros varones también, pero la lucha histórica del cuerpo de enfermería para ser reconocido como profesionales es icónica en todo el mundo, ¿no? Es decir, esto de que la enfermera es una mina buena que cuida a los enfermitos. No, la enfermera es una pieza fundamental en la salud del paciente, en su cuidado. El médico no podría hacer nada. Bueno, pero es una idea también de vuelta, de construcción social, ¿no? Calculen una cosa. Durante 200 años, la salud estuvo en manos de hombres y las mujeres solamente podían acceder a la enfermería. Es decir, los hombres eran médicos y las mujeres enfermeras. ¿Ah? Es decir que, aún más, el hecho de la situación no profesionalizada de la enfermería está muy atado a la historia de la subyugación de la mujer también, muy, muy atado, muy atado. Es decir,
no, va de la mano, ¿no? Es decir, que la mujer no tenía lugar en la medicina más que como enfermera. ¿Sí? Aún más, fíjense que casi toda la enfermería empezó en manos de religiosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la religiosa renuncia, dentro del catolicismo, ¿no? La religiosa renuncia a la otra función que la mujer tuvo asignada socialmente, históricamente, que es la de la reproducción. Entonces, bueno, si sos monja y no vas a tener hijos, anda a curar heridos. Pasá a la segunda función que te dejamos, ¿está? Es decir, como que están muy, muy atados los dos conceptos de la enfermería y la... Por eso, cuando yo pongo... El tema de la enfermería que surge en la época de la guerra, ¿no es cierto? Claro, en la época esta de necesidad de la Nitergales, que es famosa. Acá la historia, yo veo, yo en Arrecifes hay una escuela, entre comillas, municipal de enfermería, digo entre comillas porque no está formalizada, dependemos de un instituto superior de La Plata y de la región Cuarta, acá de Pergamino, y hasta hace 15 años hizo algún curso de un año que tenían el título de auxiliar de enfermería. Hasta hace 8 años más o menos, con esa auxiliar de enfermería podían matricularse para poder trabajar. En los hospitales provinciales tienen que tener la matrícula profesional para poder trabajar. Resultado, desde hace el año 2012, la que era secretaria de salud acá vio la posibilidad, ya existía la licenciatura, en algunos lugares existía la carrera superior de 3 años de la tecnicatura de enfermería profesional, como decía Carlos hoy. Es un convenio que Ministerio de Salud y de Educación de la provincia tiene la validez de cualquier profesorado de 3 años y se empezó a dictar, ya estamos terminando este año la tercer cohorte, y realmente la formación es maravillosa, ¿no? Porque tienen desde antropología, inglés, la visión holística realmente es muy, muy buena. En este momento, el 90% de los enfermeros del hospital, el único sector de salud que en Arrecifes, está ocupado con 95 por enfermeros profesionales formados por el municipio, ¿no es cierto? Tienen el título para poder matricularse y realmente es una maravilla. Y tienen la posibilidad de hacer la licenciatura, 2 años más. Fíjense cómo, a raíz de toda esta situación que hoy se está viviendo, ha tomado mucho más valor. El año próximo es el año de la enfermería, internacional de enfermería, y bueno, van luchando por un montón de reconocimientos que han ido cambiando, porque el rol, como decía algunos, es fundamental y la atención en paliativos, en psicología, psicología de la salud, es maravilloso. Ahora las prácticas, en el caso nuestro de Arrecifes, de los 20 que egresan este año, 10 ya están trabajando, 11 en el hospital, porque al ser municipal y paga la tecnicatura, digamos, la municipalidad, no necesitan tener la matrícula, pero a los que terminen este año hay un apuro por la nuestra salud de que tengan todos el título, la mayor parte que se pueda, porque tienen exámenes como si fuera la facultad en diciembre, fechas en agosto, materias cuatrimestrales, materias anuales, para poder matricularlos enseguida, porque en el resto, los lugares donde los hospitales no son municipales, sino que son provinciales, no pueden trabajar y hay una gran demanda. Y les digo que realmente es un nivel de profesionalización impresionante. Bien. Y ahora nos queda, ahí me preguntaban si el nivel de ingresos, ahora vamos a ver cómo juega el nivel de ingresos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de la clase media. Como sociólogo, Giddens es uno de los creadores de la idea de la clase media. ¿Sí? Y vamos a ver que hay una clase media alta. Fíjense que él sigue agregando grises, ¿no? Una clase media alta y una clase media baja.
en la clase media alta, ahora, el problema es cómo definimos la clase media, es decir, cómo ponemos la clase media entre esto y esto. Es decir, la clase media alta, la clase media, ¿es dueña de los bienes de producción como era la burguesía? Acá lo pusimos, dueña de los bienes de producción. No, no lo es. Es decir, que esta parte no la tiene. Se le ha puesto dueña del capital. Si no es dueña de los bienes de producción, no puede retener la plusvalía. Porque la única forma de retener la plusvalía era a partir de reteniendo los bienes de producción, obligando al trabajador asalariado a que te entregue la fuerza de producción a cambio de la fuerza de trabajo. Pero ese proceso en la clase media no se da, porque la clase media no es dueña de los bienes de producción. Pero tiene, y esto es lo importante, tiene capacidad de acumular. Tiene capacidad de acumulación. Ahora la pregunta es, porque ahora siempre a este nivel se presenta una duda entre acumulación y ahorro. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos que plantear una diferencia entre acumular y ahorrar. ¿Sí? El ahorro es algo que puede hacer cualquiera. Sin importar en qué clase social estés, cualquiera puede ahorrar. ¿Y ahorrar qué es? Y ahorrar es tomar un beneficio actual y guardarlo para el futuro. Eso es ahorrar. Yo cobro mi sueldo y meto 100 pesos en una cajita. ¿Está? ¿De acuerdo? Hago una Ay, profe, se me cortó. Entonces estábamos marcando la diferencia entre ahorrar y acumular. Entonces, y decíamos... ¿Clase alta, media alta terminó? Sí. No, todavía no. Ahora estoy marcando la diferencia entre acumular y ahorrar. Para poder aclarar la clase media. ¿Qué pasa con la clase media? La clase media tiene la capacidad de acumular. Entonces tenemos que primero, para poder entender esto de la capacidad de acumular, diferenciar acumulación con ahorro. Y decíamos, cualquier clase social, cualquier individuo tiene capacidad de ahorro. Eso es indiscutible. Cualquiera puede ahorrar. Por más poquita plata que cobre, siempre puede meter unas moneditas en una lata. Eso es ahorrar. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, gracias. Para después pagarse un viajecito a Europa, para después comprarse un autito, para después ir a comer afuera, lo que sea. Eso es ahorrar. Ahora, acumular es de alguna manera aumentar el capital económico de un sujeto. ¿Qué quiere decir? Aumentar la capacidad de producir ganancia, no a partir del trabajo, sino a partir de bienes materiales. Por ejemplo, si un empleado ahorra durante toda su vida y logra comprarse su casita, su casa, no tiene por qué ser chiquita, su casa, porque primero compró el terreno y después fue comprando los ladrillos, ¿sí? Y ahora puede vivir ahí con su familia, esa casa es producto ¿de qué? Del ahorro. Ahora, si yo voy juntando plata
y me compro una segunda casa y la alquilo, esa segunda casa ya constituye una acumulación de capital. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy usando un bien material para producir nuevamente bienes materiales. Automáticamente, por eso, si ustedes se fijan, impositivamente, no es lo mismo la vivienda única que la segunda vivienda de alguien. Es decir, si ustedes tienen nada más que una casa, no pagan impuesto a la ganancia, por ejemplo, por esa casa. No se considera un bien imponible. Pagan alumbrado, barrido y limpieza, por supuesto, pero no pagan impuesto por tener una sola casa. Ya si tienen 2 casas, fuiste, muñeco, la segunda casa te la graban. ¿Por qué? Porque se considera que eso es capital. Nadie necesita 2 casas para vivir. La segunda casa es capital acumulado. ¿Sí? Entonces, por eso se considera que la clase media tiene capacidad de acumulación, pero no acumula a partir de la plusvalía. Es decir, no acumula a partir de la explotación. Acumula, sí, pero acumula a partir de ¿qué? De su trabajo, pero está acumulando, pero no está explotando. ¿Entienden la característica de esa clase media? ¿Sí? No hay explotación. ¿Sí? No se queda con el trabajo de otro. Sería más bien como una inversión, ¿no? Bueno, invertir es acumular, exactamente. ¿Tá? Cuando vos haces una inversión, estás poniendo un capital, es decir, a ver, si yo pongo 100 pesos en un banco y saco 150, ¿yo trabajé para que salgan esos 50 del banco? No. ¿O el capital rindió una renta? El capital rindió una renta. Es decir, gané plata a partir del capital. Claro. Eso ya es acumular. Estás ganando plata a partir del capital. ¿De acuerdo? Y si pones un comercio, por ejemplo, que ya tiene empleados explotados. Entonces, justamente, fíjense, ahora vamos a ver esa clase media. Esa clase media, Giddens la divide en la clase media alta y la clase media baja. En la clase media alta, Giddens nos pone a los profesionales, ¿sí? Todos los profesionales, los jueces, los magistrados, ¿sí? Los profesionales, los militares de alto rango, ¿sí? Políticos, ¿sí? Fíjense que son todos actores sociales que viven de su trabajo, pero que tienen capacidad de acumular. Y en la clase media baja vamos a encontrar a los pequeños comerciantes, ¿sí? Los campesinos. Y no en el sentido... Campesinos, es decir, los pequeños productores rurales serían, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Estos son la clase... Giddens habla de algunos deportistas y actores. Profe, una pregunta. ¿Y si yo publico algo en Mercado Libre, por ejemplo? No, a ver, O sea, vamos a empezar de vuelta. Si vos estás vendiendo algo tuyo, ¿sí? Y vendés una sola vez porque está... No, eso no está vendiendo. Si vos tenés un emprendimiento, ¿no? Si vos tenés un pequeño negocio de venta de productos donde compras y vendés, ¿sí? Ya a partir de determinado momento, decir, a ver, de vuelta, ¿por qué un pequeño comerciante se considera clase media? Porque el pequeño comerciante compra un producto a 10 pesos y lo vende a 15. Le está ganando dinero a algo, ¿pero por qué? Porque tiene el capital para comprarlo y venderlo.
con lo cual está obteniendo dinero a partir del dinero. Ya eso es acumular. ¿Sí? ¿De acuerdo? O por ejemplo, cuando hablamos de artista, puede ser un artista, un artesano, de pronto, que tiene un capital, tiene instrumentos, que puede vender su producción a través de donde sea, Mercado Libre, Instagram o lo que sea, ¿no? Y que le está poniendo, está ganando. Porque Como un panadero. Un panadero se levanta a las 4 de la mañana, prende el horno, prepara el pan, lo amasa, lo vende, está todo el día en la panadería, pero todo eso lo puede hacer porque tiene un capital. Tiene la panadería, tiene el horno, tiene la leña, tiene esto, la harina. Y pone su trabajo. Él pone su trabajo porque no está viviendo del trabajo de otro, no está explotando. No está explotando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ah, bien. Es distinto a aquel que por ahí tiene una super empresa planificadora, ¿no? Ya no estaría en esta clase de pronto. Tiene un montón de empleados. A esta idea, donde ya tenemos estas clases sociales, Giddens les va a ir sumando otros conceptos donde sigue ajustando esto de la pequeña variabilidad. Aguántame un cachito. ¿Hola? Sí. Sí, decime. Ah, bueno, ahí bajo. Entre esos... Los dejo con Elenita un minuto, Elenita les explica esto y estatus y partido y yo ya subo. Hay distintas variables que él toma de otros autores, ¿no? Porque va a ir citando distintos autores, pero los importantes son partido y estatus. El estatus es, como lo vimos también en Bourdieu, cuando habla de capital simbólico, es aquel valor que nos dan los demás a nosotros. Es decir, cómo nos ven. ¿Se acuerdan que dábamos el ejemplo de la maestra de un pueblo a una maestra en la gran ciudad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la representación social, el valor simbólico, el estatus que le está dando el resto de la sociedad a esa persona? El partido, en cambio, es donde uno elige pertenecer. Entonces, que a veces se confunde, se dice el estatus, quiero tal estatus porque estoy en tal club, por ejemplo. En este caso, partido no se refiere solamente a la elección de un partido político. El hecho de pertenecer a algún club, por ejemplo, hay clubes, qué sé yo, el Rotary, el Club de Leones, el Club Social, el Club Náutico, distintos clubes, uno elige dónde uno se percibe que puede pertenecer. No sé si se entiende esta diferencia. El estatus viene de afuera lo que significamos para los demás. ¿Qué representación tenemos? ¿Qué valoración tenemos de los demás? Que nos hace, en esos casos, se puede justificar determinada, se puede ver, ¿no es cierto? También en la clase, no es solamente por el tema, ya lo aclaramos. Es decir, no solamente por el tema económico, ¿no? Ni por la cualificación, sino que entran a jugar estas otras variables. Partidos donde yo me veo, donde yo me percibo, donde yo me voy a asociar, donde me voy a inscribir, digamos, voy a pertenecer. Yo elijo pertenecer a determinada asociación, por ejemplo. Y en el caso del estatus es lo que los demás, ¿qué significamos para los demás? Que nos pueden valorar de alguna manera y darnos determinada representación o valor. No pasa solamente ni por mi cualificación, mi certificación, sino que pasa por otras cuestiones, ¿no? Ni tampoco por la capacidad de acumulación o de ahorro que yo tenga. Entran a jugar, puede ser que estén en la misma clase, pero que haya otra valoración porque intervienen estas cuestiones. El statu quo es lo que ya está determinado, ¿no? En ese caso, yo lo puedo llegar a cambiarlo. Y hay otra cuestión que va a aparecer, que se la voy a dejar a Carlos porque le encanta esto, que es, ¿qué pasa con el género? ¿Qué pasa con Giddens en ese texto, tomando todo el tema de la sociedad inglesa
habla mucho del tema de la mujer, ¿no? De cómo con la misma título, por ejemplo, muchas veces, y lo vemos, y con la misma, lo que pasa incluso con los artistas, ¿no? Por ser mujer gana menos, ¿no? Esta cuestión por la que se está luchando también, cómo también el género influye en justificar a qué clase pertenecemos. Y hay otro concepto que es importante para que tengan en cuenta, digo, porque nos van a tener que poner en juego en la actividad 3, que todavía creo que no la cargamos, pero ya la armamos, que es el tema de la movilidad social. Es decir, la movilidad social también es otra variable, ¿no? Que es interesante para analizar, que esta movilidad social puede ser horizontal o puede ser vertical. ¿A qué se refiere movilidad social horizontal? Aquella que, y que a veces nos hace cambiar de clase, ¿no? Aquella que llevamos a cabo cuando nos mudamos, nos trasladamos a otro lugar por razones laborales, que puede haber en cualquiera de las clases una situación de movilidad social horizontal, y también está la movilidad social vertical. Queremos hablar de la intrageneracional o no, que puede ser ascendente o descendente. Es decir, fíjense cómo en el caso de las castas, por dar un ejemplo, el de los esclavos, no era posible tener movilidad social. Es decir, no se puede en el caso de las castas cambiar de estrato. En el caso de las clases, ahora lo repito, lo de horizontal. En el caso de las clases, sí, puede ser que una persona, por distintos motivos, pueda ascender de clase o pueda descender de clase. Es decir, lo vertical. ¿Por qué? Por ejemplo, en lo económico, con respecto al capital. Eso sería la vertical. Ascendente o descendente. Yo puedo, ya no quedo ya determinado, puede haber personas que su familia, sus padres pertenecían a una clase baja, una clase baja, ¿no? Y que puede tener una movilidad social ascendente porque puede estudiar, por ejemplo, llegar a ser profesional. Es decir, dentro de la misma, de las generaciones familiares puede haber un cambio. ¿Se entiende esto? O puede ser al revés, que haber pertenecido a una clase alta y bajar a una clase por una cuestión económica o de no haber estudiado y demás, por distintas cuestiones que van pasando, bajar de clase. Esta sería la vertical. La horizontal tiene que ver con el traslado de una persona a otro lugar. Yo vivo en un lugar, por dar un ejemplo, yo trato de llevarlos a un ejemplo que por ahí una persona que es profesional acá en la Argentina, que por distintos motivos se muda a otro país, por ejemplo, tiene una movilidad social a trabajar, una movilidad social horizontal. Y puede ser que también en esa movilidad social horizontal haya un cambio, haya una movilidad social vertical, que de pronto, de ser un profesional acá, pasa en otro país a una clase baja-alta, porque tiene que hacer determinadas actividades laborales, a pesar de ser profesional y que esté trabajando, no sé, de oficinista o demás. Sí, por eso no es tan cerrado, permite una movilidad que nos permite ascender o descender en las clases sociales. Es la movilidad que se da por distintas cuestiones, que puede llegar a ser acumulación de capital. ¿Cuántas veces hay clase, vamos a ver, gente que pertenece a la clase nueva, por decir un ejemplo, que tienen una capital, provienen de una familia que era de clase baja, que ha tenido por
por su trabajo, por haber podido acumular, haber crecido, haber ascendido de clase. Ahora lo vamos a ver lo de género. Vertical, no, la movilidad puede ser vertical u horizontal. Dentro de la vertical, ascendente o descendente. Dentro de la vertical y dentro de la horizontal, es la que implica que haya un cambio de, por ejemplo, hay actividades de operarios, es decir, por ahí no nos hace diferenciar tanto a qué clase pertenece, sino a ver variables de tipificación. Muchas veces hay gente que por cuestiones laborales se van de una provincia a otra a buscar trabajo. En ese caso hay por más que sigan en la misma clase, por ejemplo, un puestero, por ejemplo, en esta zona muchos de los puesteros, trabajadores de los tambos y demás, vienen de la provincia de Entre Ríos, por dar un ejemplo. Entonces, hay en ese caso una movilidad social horizontal. ¿Se entiende? O cuando hay... Profe, Sí, ¿se pueden dar las dos al mismo tiempo? totalmente, sí. Se pueden dar las dos al mismo tiempo. Puede ser que tengas un cambio, una movilidad social horizontal y que eso también te permita tener un ascenso socialmente. Sí. Son distintas variables que se ponen en juego. Ante una situación uno tiene que tratar de ser lo más objetivo, como desde el punto de vista sociológico, como para poder justificarlas. A ver, ¿qué es lo que yo veo acá? Y a veces es difícil decir, encasillarla en determinada clase a una persona. Hay distintos trabajos, incluso lo vamos a ver cuando en el otro bloque, en el próximo bloque de contenidos, veamos, por ejemplo, lo de todo lo que pasó va a pasar con la evolución del desarrollo rural argentino, que no lo voy a... Lo vimos cuando vimos Rafín. ¿Qué pasó con Rafín? ¿Qué pasó con ese siervo? ¿Qué pasó con ese comerciante que llegó a ser burgués? ¿Y qué pasó? Lo estamos mirando a lo que sucedió con el nacimiento del capitalismo desde una mirada de ahora, ¿se entiende? ¿Y qué pasó con ese siervo? ¿Cómo evolucionan los actores sociales? Por eso nosotros nos queremos poner el énfasis, ¿no es cierto?, y que ustedes puedan comprender cómo por distintas cuestiones que hacen a los distintos capitales, por ejemplo, hay una evolución en los distintos actores sociales. Cuando veamos el próximo tema, a partir de la semana próxima, cuando leamos Muslera, abordemos Muslera y Torrado, vamos a ver cómo se da esa evolución en 100 años de lo que son los actores o los sujetos sociales de lo rural en la zona pampeana, que es, bueno, provincia de Buenos Aires, parte de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, y La Pampa, por ejemplo. ¿Qué cambios, qué cuestiones de tecnología, de capitales, hacen que una persona, que un sujeto pueda ir cambiando en ese proceso de socialización? Bien, ya volví. Bueno, género te lo decía vos. Bueno, entonces... expliqué estatus, expliqué... Partido y movilidad. Partido y movilidad. Perfecto. Bueno, entonces, el tercer elemento que va a agregar Giddens es el concepto de, es decir, en esto de la regulación aparece el concepto de género. Y él va a decir el género, a pesar de que es un debate, calculemos que el texto de Giddens que estamos leyendo es del año 99, ¿sí? Es decir, que han pasado 20 años ya de ese texto. Y sin embargo, él dice, bueno, que a pesar de la situación y de que el tema está candente y que está en discusión, es evidente que todavía el género sigue siendo un criterio de estratificación social, donde la mujer ocupa un lugar que está por debajo del lugar del hombre.
Es decir, él dice, se basa nos cuenta cuando, por ejemplo, el mismo salario, el mismo trabajo, en casi todo el mundo la mujer percibe salarios menores. De manera tal que su condición social, en general, la condición social de la mujer está atada a la condición social del marido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Carlos, perdón una cosa, ahí me está preguntando por Facebook si va a ser el mismo link para la repetición de la clase. No, tengo que usar uno nuevo. No puedo usar el mismo. Puedo usar el mismo. Lo que sí, cuando terminemos, los que están tienen que salir para que yo no corte la clase y entren los nuevos. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, igualmente ya estamos terminando porque ya tenemos aclarado entonces toda la situación. Yo ahora voy a dejar de grabar para que se corte esta grabación y poder reiniciar la otra. Profe, perdón, a mí me quedó una duda de la clase media. El tema de la división de clase media alta y clase media baja. ¿Se dividen en los que acumulan o ahorran o tienen, digamos... No, los dos tienen capacidad de acumulación. Lo que pasa es que unos son más que nada profesionales, es decir, está dado más que nada por el tipo de credenciales de cada grupo. ¿Está? ¿De acuerdo? Gracias, profe. De género no me voy a extender más porque vamos a tener una clase entera de género después. ¿Sí? ¿De acuerdo? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando hablamos de, bueno, de las clases medias, cuando hablamos de un pequeño comerciante que ya tiene empleados, empieza a explicar, ¿no? Por más que tenga empleados, pero si el número de empleados no justifica el verdadero ingreso a partir de la acumulación, sigue siendo clase media. Sigue siendo clase media. Distinto ya es si me decís que el tipo tiene 6 panaderías, de las cuales 5 tienen que trabajarla empleados. Genial, no, pensé que el hecho de ya tener 1 o 2 empleados hacía que empiece a estar explotado y sea de la clase alta. No. ¿Ah? Genial. Gracias. Igual Bueno. con tantos grises es muy difícil encasillar a cada uno. Claro, Totalmente. por eso siempre les decía yo, y también se nos aclaraba Elenita hoy cuando empezamos, lo más importante, cuando a ustedes se les pregunte o se les pide un ejemplo de ubicar a determinadas personas en determinadas clases sociales, siempre les decimos que lo importante es la justificación. Es decir, lo que nosotros vamos a decir, porque al mismo ejemplo, 2 personas pueden ubicarlo en distintas clases sociales, pero la justificación es correcta en ambos. Es decir, nadie te va a tomar a ver dónde lo pusiste, sino, bueno, ¿con qué criterio vos lo ubicás a tal persona en tal clase social? Lo que se va a evaluar es la justificación que des, no el resultado, no es una cuestión de matemática. Claro, profe, una pregunta ahí, porque en el caso de los 2 empleados, ellos son asalariados. Desde el punto de vista del empleado es asalariado, o sea, es explotado. Pero Sí, pero si esa explotación no es el principal ingreso, por eso te digo, es discutible, todo es discutible y por eso la idea es justamente lo que se les va a evaluar a ustedes es la calidad de la discusión, no el resultado de la discusión. ¿Está? Okay. Mientras que ustedes puedan fundamentarlo, por ejemplo, como están haciendo ahora, dicen, bueno, a ver, pero existe una relación, hay un tipo de explotación. Bueno, no vamos a decir que están mal, el tema es cómo ustedes pueden justificarlo. Sí. Por eso es muy rico todos los ejemplos que va poniendo. Hay partes que, bueno, no las van a leer, pero pueden leer todo. Si tienen esto, que es el caso de Inglaterra, ¿no? Muy bien. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Ahora avisamos en Facebook. ¿Quiere? Ahora, Sí, ya está, algunos ya empezaron a entrar, que quiso entrar, pero ahí entra recién. Me quedo en ese, me dice uno por vez. Los que ya ingresaron, los que no tuvieron clase, quédense.
los que ya estuvieron desde el principio, nos vemos el Nos martes que viene. vamos. Listo, profe, gracias. Listo, chao, hasta luego, gracias. No traten de entrar de nuevo el viernes, por favor. No, profe. Chao, profe. El viernes dejen también lugar para los del viernes. Chao, chao.